En los últimos años, la delincuencia y la inseguridad ha mantenido su presencia. La gente está en el día a día, en la manera de cómo sobrevivir. Las personas valoran esta crisis casi como una pandemia. Hay incidencias importantes que tienen que tomarse en cuenta, fundamentalmente cuando estamos a finalizar el año y también a las puertas de un proceso electoral, y que significan las mediciones y estos análisis importantes que vienen desarrollando empresas dedicadas a estos menesteres, que son una especie de encuestas, pero que tienen el trasfondo un tanto científico para interpretar básicamente cuál es el sentir y qué es lo que está pasando en el país en ese momento. Este tema lo vamos a analizar con la economista Nancy Córdoba, vicepresidenta ejecutiva y de proyectos de Sedatos, una empresa que está cumpliendo 50 años y que precisamente lo hizo el 18 de diciembre de este año, cumplió 50 años entregando este tipo de información, este tipo de datos para el conocimiento y lógicamente para el análisis y el estudio también de la opinión pública. No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe, nos ayuda mucho con sus comentarios y también con los likes, que son importantes. Y en las redes sociales de Global Opinion usted va a encontrar resúmenes de carácter internacional y nacional del ámbito noticioso y también la coyuntura informativa permanente de nuestro país. ¿Quiere estar bien informado? Síganos a través también de las redes sociales de Global Opinion. El programa llega gracias al apoyo de... Conoce, siente y valora. Cultura Metro. Autorización número 3005. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, economista, por estar presente en esta programación. Felicitaciones por los 50 años que está cumpliendo Sedatos en este año. Bueno, ¿cómo se configura en este aspecto lo que ha pasado en el país, haciendo un comparativo de lo que es el presente y de lo que ha sido anteriormente? ¿Cómo se ve esos cambios que existe dentro de la opinión pública también de los ciudadanos? Muchas gracias, Osvaldo. Siempre para nosotros es un honor poder estar aquí informando a la población a través de lo que nosotros desarrollamos, que es a través de investigación no solamente cuantitativa, sino cualitativa y de diferentes tipos de metodologías de investigación. Ahora ya existen muchos mecanismos, pero se regresa siempre al tipo de investigación cara a cara, en el poder conversar con la población, en tener muestreo riguroso, es decir, tomar una muestra que represente lo que dice la población. Sedatos ya cumple el 18, como nos lo indicó, cumplió 50 años de hacer investigación, con muchos temas innovadores. Pero como usted dice, cara a cara, o sea, son encuestas directas con el ciudadano. En Ecuador, nosotros hacemos ya varios estudios a nivel mundial, también en varios países en Latinoamérica. En algunos países aún se han podido desarrollar temas, digamos, CATIC System, que son el tema de telefónico, o temas que se analizan información de Big Data, pero no representa una información que sea representativa para decir lo que pasa en una muestra en una población general. Le da unos indicios, pero por eso se regresa al cara a cara. El estudio que nosotros desarrollamos desde el 1974 de manera mensual se llama el Omnibus Opinión, que toma información con preguntas que van en este bus en el que se suscriben clientes a nivel local como internacional y ponen sus preguntas en este Omnibus general con una muestra de que está alrededor siempre entre 1.800 a 2.500. En este caso nosotros terminamos el último estudio con 3.444 casos. Para escuchar qué es lo que ha pasado con la población en todo este año tan difícil para el Ecuador. Es una muestra representativa, ¿no? Así es. 3.000, 3.400. Muy grande, con un margen de confianza del 95% y un nivel de error de 1,9, 2.1 en ciertas desagregaciones, cuando ya se hace la desagregación por edad, por género, por regiones, baja un poco el tamaño, pero sigue manteniendo el 95% de confianza. El Ecuador ha evolucionado muchísimo. Sedatos ha venido midiendo desde el año 74 qué opinaba la población, ver un Ecuador
en el año 74, en el que el PIB tenía 6.500 millones de dólares, era en el año 1974, en el 2024 se termina con 122.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. El PIB per cápita en el 74 eran 970 dólares, actualmente son 6.600 dólares, pero la deuda pública per cápita antiguamente era 119 en el año 74, hoy tiene 4.185 dólares, es decir, cada bebé que nace tiene una deuda de 4.100 millones de dólares. Y eso ha podido, esos datos, ir midiendo a lo largo de todos estos 50 años. Ha sido una evolución tremenda, pues en este caso. Así es. De 100 y pico a 4.000 y más. La deuda pública que creció en el año 74, la deuda pública del Ecuador era 807 millones de dólares, hoy es 63.435 millones de dólares. Entonces, imagínense la deuda con la que justamente se enfrenta el Ecuador, con una dificultad tan grave que ha tenido el país, en el que ahora la deuda, por ejemplo, la deuda externa por habitante, en el 72 eran 50 dólares, en el 79 460, en el 2001 1.162, en el 2023 4.194, a finales de este año ya se ha ido compensando a diciembre un poco, como llega como los 4.000 millones. Entonces, el Ecuador ha vivido una situación muy dura, ha tenido momentos momentos de crecimientos interesantes, pero el presupuesto general del Estado, por ejemplo, podemos ver cómo han ido evolucionando. Igualmente evolucionan. Y va a ser muy interesante, vamos a tener un foro en enero. Nos vamos a tomar el año del cincuentenario de SEDATUS para tomar cada mes, hablar sobre diferentes indicadores económicos, sociales, políticos, la evolución del tema tecnológico en el Ecuador, de qué manera la mujer también ha tenido presencia en el Ecuador y cómo ella ha tenido presencia en la política, en el empresariado, pero en las decisiones políticas y privadas también han tenido diferentes presencias, ¿no? Ya, pero en este caso, lógicamente que también se diferencia, ¿no? El Producto Interno Bruto y todo lo que tenía nuestro país en el 74 a lo que en este momento representa este Producto Interno Bruto, que sobrepasa los 100.000 millones de dólares, en este caso, más o menos economista. Exactamente, ahora son 100.000 millones de dólares, estamos justamente el Producto Interno Bruto tiene 122.000 millones de dólares, en el año 74 eran 6.500 millones de dólares. Ahora, la deuda pública total se llega a 63.000 millones de dólares, en el año 1974 la proporción era menor y tenía 807. En el año 74 la inflación acumulada en el Ecuador era del 11 puntos, era 22,67, y en el 2024 se llega no llega casi a 1.2, 1.4%. Entonces, la problemática de los ecuatorianos siempre ha sido alrededor del desempleo, del tema de la economía, del tema de las crisis, del tema de la pobreza. Siempre han ubicado los indicadores del 50%. Pero digamos en el siglo pasado, de pronto. También. Porque, digamos, en estos últimos años es la delincuencia, ¿no? La inseguridad, mejor dicho. Exactamente. Recuerde que siempre hemos conversado y el tema de la economía siempre mantenía los primeros números. En los últimos años, la delincuencia y la inseguridad ha mantenido su presencia. Es muy interesante mirar lo que pasa hoy en día. Nosotros estábamos haciendo un análisis de agosto a diciembre y es bastante interesante lo que está pensando el ecuatoriano. En agosto, septiembre y octubre, el problema de la inseguridad y delincuencia seguía ocupando como con un 39 y 35, 42, 40% de la inquietud. En octubre y en noviembre comienza a resurgir en cambio el problema de los apagones, la inseguridad y la inquietud del futuro del país por falta de energía. A diciembre, cuando ya comenzamos a medir en diciembre, la promesa de disminuir los cortes energéticos cambia un poco la opinión de la población y se ve muy coherente porque comienza también el desempleo a tener una mayor posición en diciembre. En diciembre las cosas cambian y tiene como principal problema el tema de la economía, el tema energético, el tema de la delincuencia
pero también surge el tema del desempleo. ¿Por qué? Si sumamos el desempleo y la situación económica llega a ocupar el 31%. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente en los últimos 2 meses, los comercios pequeños, los negocios pequeños, las empresas comenzaron a tener facturaciones. Hemos tenido clientes que nos dicen, estamos facturando menos 30% menos, 40% menos, con comercios que han tenido que cerrar, claro, y han tenido que despedir a personas. Hay mucha gente que tuvo su emprendimiento, que tuvo su negocio pequeño, fueron liquidados con esto de los cortes. Se acabaron precisamente. Y entonces por eso surge la esperanza de que el tema energético, que la promesa del tema energético sea controlado de alguna manera, y eso hace que entonces el tema económico y la crisis comience a seguir teniendo ahora a diciembre, al 19 de diciembre, cuando cerramos esta encuesta, las personas dicen, me preocupa el desempleo, la situación económica y no poder enfrentar mis deudas. Pero esto está desplazando, digamos, vuelve a retomar el tema de la primera preocupación, o quizás la mayor preocupación de los ecuatorianos, el tema económico y el desempleo, economista. Estaríamos, en primer lugar, sigue siendo el tema de la inseguridad y violencia. Si sumamos el desempleo, situación económica, tenemos el segundo lugar, y en tercer lugar la inquietud sobre el tema de la energía. El tema de la energía. ¿Qué es lo que puede pasar? Exactamente. A pesar de que ya casi hemos normalizado, al menos en estos días, en estas fechas. Ahorita estamos justamente a pocos días en los que hay la promesa de que no va a haber recortes, pero también estamos esperanzados todos los ecuatorianos de que no tengamos recortes, pero que tampoco en la primera semana de enero vayamos a tener de nuevo complicaciones, y sea un tema momentáneo. Entonces hay que mirar que la población está expectante. Su preocupación sigue siendo el tema de la inseguridad, pero el tema económico resurge por el tema de la expectativa, del tema de la potencial crisis que podría darse y que podría volver a afectar la situación económica el próximo año. El próximo año. ¿El tema político no les interesa nada a los ciudadanos? La corrupción. La corrupción, exactamente. La corrupción en agosto tenía 9 puntos. Es bien interesante que en el caso de la justicia, el mal manejo de la justicia, el narcotráfico y la corrupción tenían puntajes. El mal manejo de la justicia de 7,4, el narcotráfico 9 y la corrupción 10. Recuerde que en esas épocas, en agosto, era cuando comenzó los casos de corrupción, Metástasis, el tema de purga, todos estos casos generaron esta situación de que la gente está muy molesta, porque cuando se le pregunta a la población en quién confía más, en los políticos es en los que menos confía. Más del 90% de la población desconfía de la política y desconfía de los... ¿Cómo se ha degradado este tema de la confianza en la clase política, en nuestro medio? Y a portas de un proceso electoral, claro. Entonces ahí viene la desidia de la población de qué es lo que va a pasar en el proceso electoral. La gente está en el día a día, en la manera de cómo sobrevivir, en cómo poder ganar el dinero para poder sustentar un regalo en su casa, tener una cena de Navidad, por lo menos tener algo, poderse tener servir. Una pechuguita de pollo, alguna cosa, ¿no? Poder servirse algo, sí, claro. Poder reunirse, poder transitar, movilizarse internamente para poder visitar a sus familiares. Muchos de ellos ni siquiera tienen esas posibilidades económicas porque no saben si van a poder hacerlo. Porque también genera el tema de la inseguridad, de la preocupación. Entonces, está muy alrededor de esta realidad que están viviendo y por eso cuando le preguntamos a la población sobre el buen camino y mal camino, 52%, 53%, 52.5% de la población comenta de que el Ecuador va por un mal camino y en 36,8% dice con un buen camino. Pero es bien interesante lo que estábamos mirando, de que cuando hay una oferta de que la situación mejore del tema energético, baja la percepción de un mal camino. El mal camino en octubre y en noviembre, por la crisis energética que tuvimos, estuvo arriba. El mal camino tuvo indicadores por sobre el 65%, y el buen camino estaba en 26 y 22. Hoy mejora por esta expectativa de los recortes menores. Ahora se puede evidenciar que puede haber una recuperación económica de todo lo que no se pudo haber hecho en estos meses anteriores, ¿no? Y usted sabe que la gente cuando uno termina el año, los indicadores de las expectativas ciudadanos es ¿qué desea usted
para el próximo año, ¿no? Son los deseos del 2025. Nosotros siempre hacemos la encuesta de qué espera, qué es lo que quieren, y la encuesta de hechos y personajes, que lo podremos ver en algún otro momento. Pero la gente lo que quiere es tener salud, dice 21%. Espera que para el 2025 tener salud. Prosperidad económica, dinero, dice un 20%. Que haya más trabajo, dice el 14%. Que mejore la seguridad y haya menos delincuencia, 13%. Y que haya paz, armonía, 12,5%. Todo se reúne en el tema de la salud, el tema económico que se conforma en alrededor de 35 puntos. Entonces la gente quiere estabilidad. La gente espera para el futuro estabilidad, paz y salud para poder enfrentar lo que vaya a venir. Y así la gente tiende a ser un poco más optimista, porque quiere ponerse optimista para saber lo que enfrenta, sabiendo de que de todas maneras va a ser un año difícil, va a ser un año que la población lo ve un año complejo y difícil, ¿no? Ahora, entonces, ese es el estado de ánimo que tenemos por parte de los ecuatorianos en este momento. Un estado de ánimo con quizás desesperanza en su mayor porcentaje, pero con expectativa por lo que puede suceder, tomando en cuenta que estamos a las puertas de un proceso electoral, economista. Así es. Expectante, de nuevo, en los estudios cualitativos que nosotros desarrollamos para construir los instrumentos de investigación, hacemos mucho trabajo de grupo focal o entrevistas en profundidad para entender lo que a la gente le preocupa. A la gente lo que le preocupa es poder tener el sustento y seguridad, que pueda salir de su casa. Trabajo y seguridad. Trabajo, seguridad, precisamente. ¿Por qué? Porque la inquietud, o sea, sabemos de que Ecuador tiene un tema estructural, el tema energético es un problema estructural que ellos lo tienen consciente de que no se puede solucionar de manera muy inmediata, pero necesita tener de alguna manera una seguridad para el futuro, para sus familias. Una certeza de lo que se va a hacer también en torno al tema energético, ¿no? Esa es la expectativa también que existe. Pero con todos estos elementos, economista, y entrando ya en este tema de este proceso electoral, ¿cómo se van configurando las preferencias? ¿Qué piensan los ecuatorianos? Mucho estamos hablando de que se está polarizando prácticamente el próximo proceso electoral entre dos candidaturas, la del presidente Noboa y la de la candidata Luisa González de la Revolución Ciudadana. Yo creo que aún es muy temprano a pesar de que Sedatos ha participado en 34 procesos electorales, con indicadores. La experiencia es enorme, digamos. Sí, estamos trabajando ahora inclusive con una organización internacional que hacen exit polls internacionales y que están mirando nuestra metodología, imagínense, para llevar a Estados Unidos. O sea, hay cosas muy interesantes que Sedatos ha logrado durante todo este tiempo. Y vale decir que la parte metodológica de Sedatos para el tema de un exit poll que mantiene muestras de alrededor de 35,000 hasta 65,000 casos en el día, es algo que a nivel mundial lo valoran muchísimo, porque en otros países hacen muestras menores. El tracking poll que nosotros tenemos, que es alrededor de 9,000 a 12,000 encuestas previas, en la semana previa a la elección, nos permite ver una ruta, porque precisamente lo que se mira es el tema de las tendencias. Claro, ahí se ve si es que está a la baja o está de subida, y ¿no? se va midiendo el tema de la indecisión. A medida que la indecisión baja, se va conformando más el universo de los electores y se va mirando de qué manera, ¿no? Y que se va viendo de qué manera pueden haber issues o temas por los que la población decide irse por un candidato o por otro candidato. Esta metodología que nosotros hemos desarrollado y que nos ha servido y que hemos confirmado a nivel internacional ha sido, y local sobre todo, ha tenido ya premios internacionales, y hemos ido a conferencias internacionales para mostrar nuestra metodología, y vale la pena indicar de que eso nos ha permitido manejar siempre con el mismo método. No hemos dejado de hacer el mismo cara a cara, el manejar el tema de de la votación con papeleta. Nosotros hacemos todos nuestros ejercicios cara a cara con votación con papeleta, con voto reservado, para que con una papeleta no oficial que ha sido presentada al Consejo Nacional Electoral, porque ellos tienen que aprobar todos los instrumentos con los que nosotros trabajamos. Y ha sido muy, muy interesante también cómo Sedatos en estos 50 años también ha aportado a
muchos investigadores y al Consejo Nacional Electoral con su metodología. Muchos años atrás, el doctor Córdoba ha participado, ha escrito libros en Asia, en el Instituto de la Democracia para el Consejo Nacional Electoral, para que sepan cómo nosotros desarrollamos. Y es muy bueno también poder participar eso con colegas e investigadores. Todo lo que se ha evolucionado actualmente del Big Data o de las encuestas de digitales o este tipo de cosas, aportan mucho, pero no son solos los únicos instrumentos que se deben vigilar. Aportan, sí, se complementan, pero siempre el tema cara a cara, en el caso de nosotros, sigue siendo un tema muy valorado y lo seguimos manteniendo. ¿Qué es lo que podemos mirar? En una elección en el que el Ecuador está en una crisis como nunca. Siempre Ecuador ha estado en crisis, pero nunca como la actual. Porque las personas valoran esta crisis casi como una pandemia. Estos últimos meses, desde junio que hubo uno de las primeras suspensiones, que comenzamos en abril. De los cortes de energía eléctrica estamos hablando, ¿no? que fue en abril. Y comienza las dificultades y luego acuérdese que tuvimos los recortes, los toques de queda, no como toques de queda, sino recortes muy largos de 14 horas, la decisión de hacer el tema de cortes eléctricos en zonas industriales, o sea, muchos temas que para la población... Que aún se mantienen en las zonas industriales. Correcto, ¿no? entonces... En las grandes. En las grandes. Entonces, eso es lo que genera una gran inquietud y una crisis en la que entramos a un proceso electoral en crisis. Entonces, la gente actualmente, y midiendo nosotros desde agosto hasta diciembre, en agosto el nivel de indecisión para una elección presidencial tenía 75 puntos. Al 22 de agosto bajó a 71, al 14 de septiembre a 60 y ahora se encuentra en 61,4. O sea, subió un poquito, 61. Subió. Es decir, que si vemos desde septiembre a diciembre, los ecuatorianos, su pensamiento, su decisión de por quién votar está quedada ahí. No han tomado una decisión, no es una de las prioridades para ellos. Es un porcentaje todavía elevado, 60%. ¿no? Muy alto. Entonces, es decir, que todavía no se puede decir de quiénes podrían estar en una segunda vuelta, de pronto. Aún no. Yo creería que falta mirar lo que va a pasar en la campaña. La población toma decisiones, hay momentos particulares y siempre regresan a mirar el tema del plan de trabajo. Siempre dicen, la verbalización de la población en estos estudios cualitativos es: voy a esperar a mirar qué ofrecen. ¿Qué ofrecen? Lo plantean como un tema de un plan de trabajo. Es decir, ¿cuál es la oferta de proyectos o de cómo va a enfrentar esto? Y el tema energético, siendo una crisis... Va a ser fundamental. Ahora, ¿qué tanto la gente va a creer, qué tanto va a creer en el plan que va a determinar? Porque sabemos que esto no es un tema tan rápido, ni fácil de desarrollar. Claro, a largo plazo, ¿no? Muchos años. Para el tema de la asamblea es peor. La asamblea en donde converge la política, las decisiones del país y la política como tal, donde existen todas estos momentos en los que donde se tratan las leyes que deben ser una respuesta a lo que necesita el Ecuador. Existen todas estas pugnas internas y la población sí observa eso y le molesta eso. La pugna entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo genera un conflicto y una molestia real para la población, porque sienten que esta pugna no permite el desarrollo que necesita el país, y que muchos temas que pasan en la Asamblea son de ningún tipo de importancia. De relevancia, digamos. En estos grupos focales... Pero es de desconocimiento también en este caso, ¿no? Sí, pero también es falta de comunicación de la Asamblea de lo que está desarrollando, y que aquello que se comunica y que se viraliza, la gente está... en octubre, noviembre, veían la parte de información en redes, también cosas que molestaron mucho, el tema de los bailes del 6 de diciembre en la Asamblea Nacional, cosas de ese tipo que luego se viralizan y generan una peor imagen. Un rechazo en este caso. Entonces la gente mira un proceso electoral en crisis. ¿Qué nivel, digamos, de indecisión existe, por ejemplo, en la Asamblea Nacional? 80 puntos. 80 puntos. 8 de cada 10 no saben por quién van a votar para una elección
para una elección de asambleístas. No lo ha pensado, no quiere, no ha tomado una decisión. Vale indicar de que justamente esta es la papeleta de simulación que nosotros utilizamos para la simulación. Obviamente es una papeleta más grande, dice que es una papeleta no oficial, y así de esta misma manera trabajamos hasta el último momento en los mecanismos de medición para poder mirar qué es lo que está sucediendo. Ahora, en este escenario de elección en la que el presidente está en ejercicio del poder, vale observar que él inició, por ejemplo, los indicadores con los que termina al 19 de diciembre el presidente. Teníamos, por ejemplo... ¿Son indicadores de gestión, entonces? Son indicadores de gestión. Por ejemplo, la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tenía 80% de las personas no han decidido por quién votar para asambleístas. Cuando le preguntamos a la población si cree o no cree en la palabra de los asambleístas, 15% de las personas dicen que creen, y mientras que el 73% no cree en la palabra de los asambleístas. ¿Qué tanto conoce entonces la decisión sobre qué partido van a votar? También trasciende hacia qué candidatos podría ser los que ellos van a... De pronto aquí se va a dar lo que significa el arrastre, pues, ¿no? del candidato a la presidencia de la República. Y por ende se establece que de pronto, como le estaba señalando, está polarizado el tema economista, a pesar de que hay una indecisión impresionante, de que van a haber minorías, primera y segunda minoría de la Revolución Ciudadana y de ADN, o viceversa, cualquiera de los dos, pueden ser la primera o segunda minoría. Claro. Por el arrastre de los candidatos, digamos, ¿no? Definitivamente en la primera vuelta, la elección de los asambleístas, en la primera vuelta determina precisamente esa composición que va a tener la Asamblea Nacional. Va a estar atomizada, ¿no? Y va a estar justamente determinada por estos dos candidatos que van a ser los que van a ir posicionando. En una elección en la que el presidente de la República logra alcanzar a diciembre del 2024 con la propuesta de disminución de las horas de los recortes, que llega a 39.7, que es la aprobación o sea, él mejora. En septiembre tenía 49, en octubre baja a 35, el 19 de noviembre baja a 32,7 y al 19 de diciembre sube a 39,7. La decisión, este momento tiene una calificación de casi un 40% de aprobación de la gestión. Tiene aprobación a la gestión del presidente actualmente, que es una respuesta al tema de que no existan los recortes de la promesa, o de que se disminuyan los recortes. O sea, se recupera el presidente. Se recupera por eso. Bajó en los últimos meses. Bajó, pero se recupera. Entonces, claro, él comenzó con 60.3. Llegó cuando antes de posesionarse como presidente tenía 64 puntos y al momento tiene 39.7. Mejora a enero, cuando hubo el tema de la decisión del estado de excepción por conflicto armado. El presidente llega a subir a 80 puntos por la decisión, por la decisión de enfrentar, por la decisión de que las Fuerzas Armadas integren y se incorporen a la seguridad ciudadana, y llega hasta 22 de febrero con 81 puntos. Esos fueron los puntajes más altos que él tuvo. Cuando comienza la crisis energética, en el que fue ya las primeras suspensiones que fueron en abril, él mantenía hasta marzo 74 puntos. Es decir, la crisis se relaciona, o sea, la disminución de la aprobación de la gestión del presidente se relaciona mucho con el tema de la crisis energética. Por eso es el tema de la crisis energética y las decisiones de estos temas. Sobre todo eso, ¿por qué? Porque como vimos en los problemas de la población, es más el tema económico. El tema económico, la inseguridad. La credibilidad del presidente también mejoró. El 14 mejoró de 29 puntos que estuvo en octubre. En los momentos de crisis más grave energético, que fue de 29.30, sube a 35.7. Y entonces la credibilidad de la Asamblea Nacional también, que se mantenía en 8-9 puntos, también mejora. Es decir, el ambiente de una posición mejora del 9 al 15, pero justamente es un ambiente de,
necesitamos de que trabajen en conjunto, tanto la Asamblea como el Ejecutivo, para poder tener una mejor, esa era la credibilidad. Y la aprobación de la Asamblea, ellos sí es la credibilidad de la palabra, y se ha mantenido en 17,6 la aprobación. Ellos solo subieron de 16 a 17 de aprobación de la gestión. Entonces, al menos no está tan bajo como terminó la última asamblea. Bueno, la última asamblea, claro, terminó en 4.4 en mayo del 2023, pero tiene también o sea, hemos visto que es el desgaste en el caso de la asamblea anterior, del 22 que tenía 8,6, terminó con 4.4. Es decir, tenían indicadores de un solo dígito, ¿no? Ya casi estaban en el más menos 3. Claro. Casi. Entonces, ¿cómo se ve entonces en esta situación en la que el país también ve un futuro? A diciembre, actualmente ven un futuro mejor un 26% de la población. Peor lo ve el 35%, e igual lo ve también otro 35%. Entonces, tienen una expectativa, y viene el tema del proceso electoral. Con 61 puntos de indecisión, cuando le presentamos la papeleta a la población y le decimos, de ser ahora las elecciones, y esta sería la papeleta electoral, ¿cómo votaría usted? Y le permitimos en esta papeleta, que obviamente es una papeleta más grande, con una urna que tienen los encuestadores, le entregan la papeleta, le dejan un espacio para que él pueda votar de manera reservada y depositen en una urna. Los encuestadores luego, cuando terminan el resto de preguntas, hacen una revisión y sacan la papeleta que está con un código, y ese código es el que justamente se relaciona con la encuesta, y tenemos la votación, y eso sí, toda esta información se sube en línea, porque los encuestadores nuestros van con unos sistemas CAPI, que es un computador, para poder, o unos laptops o unos PDAs para poder subir la información. ¿Cómo está al momento? Ninguno no sabe o blanco tiene 37%. Es decir, el 37% de las personas aún no han tomado una decisión. Ellos dicen que, es decir, cuando le preguntamos, le damos la papeleta, 37 o anula su voto, 3.7 anula el voto, 19.7 lo anula, y un 14,6 lo deja en blanco. O sea, no quiere responder. Y da la votación de la siguiente manera, en orden como está presentado en la papeleta. Lista 1, Jairala, 3 puntos. Jorge Escala, 0,4 de las listas 2. Andrea González, 1,3. Víctor Arauz, 0,9. Luisa González, 20.1 de la lista 5. Vale indicar que estos son votos totales, incluyendo votos nulos y blancos, ¿no? El Consejo Nacional Electoral, cuando uno ve los datos válidos, es decir, sin nulos y blancos, ¿no? Henry Kronfle, de la lista 6.1. Daniel Novoa, 29.7 de la lista 7. ¿Cuánto, Daniel Novoa? 29.7. 29. Carlos Rabascal, 0.3, Juan Cuevas, 0.2, Pedro Granja, de la 17.02, Leonidas Isa, 1.4, Iván Saquicela, 0.2, Francesco Tabatki, 21, 2.6, Wilson Gómez, lista 23, 0.4, Henry Cucalón, 0.2, de la lista 25. Impresionante, pero bajísimo Cucalón. Sí, entonces va acumulándose en ciertas candidaturas que tienen un indicador muy importante, que es el grado de conocimiento. En un ejercicio de un proceso electoral, los primeros indicadores que se observan es el grado de conocimiento, el nivel de agrado y la intención de voto. Pero con esto estamos confirmando que está polarizado el tema. El tiempo que resta, o sea, cuando entremos ya en campaña, estamos en fiestas en este momento, pero el mes de enero del próximo año entramos de lleno a la campaña, ¿cuánto puede incidir o cuánto de este 60% puede irse a otro candidato para que decir ahí está la tercera vía, o se va a repartir entre Luisa y Novoa también? Los indecisos definen todo. 61 puntos de la población están indecisos de la elección. Entonces no saben por quién va a votar. Y cuando nosotros miramos en esta encuesta nacional, este estudio fue hecho en 3.444 hogares, porque nosotros hacemos los estudios en hogares, en donde hacemos una selección
aleatoria de hogares, primero de viviendas, hogares, primero de zonas, sectores, manzanas, antes regiones, ciudades, siempre llevando el tema de la aleatoriedad para que exista el menor error posible. Quienes dijeron estar indecisos, por ejemplo, son los menores de 16 a 25 años, 52,6 dice que definitivamente no ha decidido y 15,5 dice no respondió, dice que no sabe. Prácticamente el 68% de los jóvenes están indecisos. Está todo por decirse de ellos, que son del grupo más y quienes van a inclinar la balanza van a ser los jóvenes, Así ¿no? es. En este caso. Todavía hay indecisión alta. Muy alta en los jóvenes. 26 a 45 también muy alta. 50% dice que no tiene decidido, 38,9 ya tomó una decisión, o sea, están más decididos. Y si se suma con los que dicen no sabe y no responde, tenemos 61% indecisos de 26 a 45 años, 38,9 decididos. Entonces ellos ya, es más, igual hay opción de que ciertos temas por los que ellos podrían tomar la decisión del voto, podrían movilizarse. Las personas en la muestra mayores de 46 años, tienen un nivel de decisión del 45 puntos, o sea, son los más decididos, tienen más clara la película, así es. Y tienen un 37,8 que dice que no ha decidido, un 17,3 que no sabe, entonces tendrían un 45% de indecisión en los mayores. Los más indecisos son el área rural, con 68 puntos, el área urbana está decidido en un 40%, 60% está indeciso. La Amazonía está más decidida, tiene 50 puntos de decisión más decididos. En el caso de la sierra, están menos decididos en la sierra que en la costa. 40% de la costa dicen que ya han tomado una decisión, en la sierra 35,7%. Quito es una de las ciudades también que menos decidida está. ¿Ah, sí? Y también Guayaquil tiene 56,4 tiene de indecisión Quito y Guayaquil tiene de indecisión. Y de indecisión tiene Guayaquil tiene 47,4. Es alto todavía. La polémica de Guayaquil genera un tema muy particular en esta elección. Hay que ver que la joya de la corona siempre ha sido Quito. Las decisiones en Quito y Guayaquil son muy importantes. Por eso muchas de las campañas se comienzan a concentrar también, o sea, se concentran en las ciudades más importantes, más grandes, digamos, poblacionalmente hablando, más conocidas. Aquellos lugares rurales que son más homogéneas es un poco más fácil. Es claro, pero ahora, ¿cuánto pueden incidir los últimos acontecimientos que se dan, que son de conocimiento, que se han dado en estas últimas horas? Lo de la vicepresidenta Verónica Abad, lo de la desaparición de estos 4 niños y adolescentes del Guayas. ¿A quién golpea más? ¿Al presidente o a la parte política, como se está hablando? A la parte política como tal, porque yo creo que obviamente en la parte política está el presidente también. Entonces, la gente, el tema de las desavenencias que existen entre la vicepresidenta y el vicepresidente y el presidente Noboa, lo ven como un tema molesto, porque en la parte cualitativa lo hemos analizado. Y la gente dice que le molesta, que les asombra que hayan puesto a una persona que quizás no lo habían analizado con una mejor decisión. Pero también la gente dice, realmente lo que me interesa ahorita es que se resuelvan mis problemas. O sea, desde luego. Entonces, eso va a ser fundamental. No es un tema... Como que no hace mucho ruido en su El momento. tema que hace más ruido es el tema de los niños. Eso sí que genera más ruido porque eso afecta a una familia. Entonces hay muchas cosas que tienen que aclararse ahí, que tienen que comunicarse de manera adecuada. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Pero ¿tendrá un impacto al presidente? ¿Le afectará? Hay muchas bombas que van apareciendo por todos lados, que muchos se han comunicado y otros que no se han comunicado. Y creo que aquí lo que puede estar afectando mucho es la comunicación desde la parte del gobierno a saber qué es lo que está sucediendo y que el trabajo se está desarrollando. Claro, este tema tiene que darse con transparencia, si no. Yo creo que como hemos visto, lo que puede afectar más, a pesar de todas estas cosas que conduelen muchísimo al país porque está el país pendiente del problema de los niños, sobre todo. La gente está más preocupada del tema del problema de los niños que el tema del tema política de la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque ese es un tema
de la población, de la familia. Claro, es más sensible, ¿no? Es mucho más sensible. Es más Entonces, sensible. el accionar también muy importante en este punto también es el tema económico, y el tema económico está directamente relacionado con las acciones con el tema energético. Los cortes de energía eléctrica. Esperaremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y cuando arranque la campaña será otro el escenario, habrá una nueva radiografía de cómo va evolucionando este tema, pero la indecisión es bien alta. Habrá que ver qué pasa en el debate también presidencial, que Totalmente. en su momento fue muy decidor en esta última elección. Mire que si miramos esto, los votos válidos, si vimos en votos totales, en votos válidos estarían en 48-33. Hoy en día, si es que el 19 de diciembre se habría hecho la elección en esta muestra, con este grupo de una muestra representativa, las cosas habrían estado ya decididas y la segunda vuelta, o sea, ¿se daba? ¿No se daba? O sea, posiblemente no. Pero esto es un momento, por eso es un 61% de las decisiones que van a cambiar, pueden cambiar toda la película. Y sobre el tema de la elección de los asambleístas, que 80% de la población no ha decidido nada, y que luego cuando le preguntamos por quién votaría, como usted decía, se van relacionando con Revolución Ciudadana, un 20 puntos, y luego hablan de ADN con 13,6, y luego otros partidos que resaltan aquí también están Creo, igual tiene bajo, tiene como 4.1, tenemos Pachacutic 3.2, tenemos un Avanza también que está mostrándose ahí, pero son marginales, de pronto son muy pequeñitos, los porcentajes, ¿no? Son muy pequeñitos. La verdad es que la elección está por verse completa. El hecho de que hayan salido de la contienda candidatos que quizás sí tomaban una posición mayor, hicieron que ya no estén en la elección y han determinado en este momento este escenario. Economista, agradecido y reconocido también por su presencia en esta programación para entregarnos. Esta es la radiografía que tiene en este momento el país, cuál es lo que estamos sintiendo en este momento y también la perspectiva que tenemos a futuro del proceso electoral. Muchísimas gracias, economista. Gracias, Osvaldo. Un feliz año y una linda Navidad. Igualmente para usted. A la economista Nancy Córdoba, vicepresidenta ejecutiva y de proyectos de Sedatos, que está cumpliendo 50 años aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe, sus likes y los comentarios también son importantes para ir contextualizando este tipo de entrevistas. En las redes sociales, síganos, ahí tiene la coyuntura informativa permanente, diaria, del ámbito nacional e internacional. El programa llegó gracias al apoyo de... Conoce, siente y valora. Cultura Metro. Autorización número 3005. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. No olviden que estamos de lunes a viernes a partir de las 19 horas por nuestro canal de YouTube. Sintonícenos, este programa, dele like y también comparta. Esto es importante, compartir este tipo de contenidos. Soy Osvaldo Morocho Ampudia y volveremos muy pronto en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Ella es Paula. Él es Felipe. Han sido amigos desde el kinder. Y hoy es su primera cita. ¿O era? Porque Felipe se olvidó que puede evitar filas y ahorrar tiempo con otros medios de pago. La cédula de identidad, la app del metro. Todo si hubiera abierto la cuenta Ciudad. Y el tiempo no regresa. Modernízate. Evita filas y ahorra tiempo con tu cuenta Ciudad. Autorización número 3004. CNE, Elecciones Generales 2025. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero,
metalmecánica y productos para la construcción en Ser Empresa Carbono Neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubier, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.